Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y nos habíamos quedado en el asunto de que ¿por qué el Señor Jesús no estableció algo semejante para la iglesia? Porque Israel tiene Pesach, Shavuot y Yom Kippur. La iglesia, bueno, tiene la Santa Cena en lugar del Pesach, el Shavuot de Pentecostés en lugar de eso, pero no sabemos qué del Yom Kippur y por qué el Señor Jesucristo no hizo algo. También habíamos visto en la clase anterior todo aquello que era parte del Yom Kippur. Bueno, sabemos que el Pesach, Dios lo había dicho al pueblo de Israel que tiene que celebrarla y tiene que hacer todos los rituales de Pesach el día 14 del primer mes. Esto traía a colación para que si los hijos, dice la Escritura, cuando los hijos pregunten a sus padres que por qué hacen esto, entonces los padres les van a decir que era porque salieron de la esclavitud, era porque la última de los juicios que Dios mandó para Egipto era la muerte de los primogénitos, y para que se librara de la muerte de los primogénitos, entonces tenían que matar un corderito, poner la sangre en los dinteles de la puerta, comer el corderito dentro de la casa, entonces el ángel de la muerte no iba a pasar por ahí. Así que todo esto era Pesach, librar de la muerte, por eso la muerte del cordero y por eso comer el corderito dentro de la casa. Pero el Yom Kippur era algo diferente. El Yom Kippur, el Señor Dios les había dicho que es el 10 del séptimo mes, y ese va a ser el día del perdón de pecados de todo el pueblo. El sacerdote iba a vestir algo diferente, iba a sortear los dos machos cabríos para ver cuál era para Dios y cuál para Azazel. Iba a ser quemado fuera el becerro y el macho cabrío, y el otro que iba a ser para Azazel, pues iba a ser liberado en el desierto. Y con esa sangre, ese único día, el sumo sacerdote iba a ingresar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios para perdón de pecados. Pero eran dos festividades muy diferentes. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ir a este Pesach, ese día en Roma, ese día de la Pascua. El día 14, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan y preparen en un aposento alto la Pascua que ellos van a ir a comer. Es el empezar del día 14, porque la Pascua la iban a comer en la noche. Así es como se hacía cuando salieron de Egipto. Ellos comieron el corderito asado en la noche. A la medianoche empezaron a matar a los primogénitos, y el pueblo de Egipto mandó a sacar a todos los israelitas porque ellos tenían miedo de que no solamente mueran los primeros, sino mueran todos. Y así que en la noche, en la madrugada, fueron expulsados el pueblo de Israel de Egipto. Por ende, el Señor Jesucristo con sus discípulos les dice que vayan y preparen la Pascua el día 14 cuando empieza la noche, porque a la noche se lo hace. Pero, ¿qué sucede después de esto? Veámoslo. Los evangelios nos van a mostrar todo este suceso. Aquí lo vamos a hacer rápido, ilustrativo, pero vayan a los evangelios y lean todo aquello. Aquí tenemos un mapa de Israel en aquellos tiempos, y aquí tenemos el templo de Jerusalén. Ese día de la Pascua, en ese templo iban a tener que sacrificar al corderito pascual, pero no lo iban a hacer al empezar el día 14 en la noche, sino tenían que hacerlo el día siguiente, que es el día 14 mismo para ellos. Nosotros cambiamos de día, pero ellos son el mismo día. Al día siguiente tenían que sacrificar al corderito en el templo, porque ese era todo lo que ellos tenían que hacer. Ahora, Jesucristo está en el aposento alto juntamente con sus discípulos, y ellos ya están comiendo el corderito de la Pascua ahí a la entrada a la noche, porque no se olviden que el día para ellos, el 14, empieza el 13 nuestro, cuando el sol se ha ocultado, cuando ya es oscuro, empieza el día para ellos. Para nosotros se va terminando, pero para ellos empieza el día. Están en el aposento alto, comen la Pascua, hacen un ritual y todo, y el Señor Jesucristo les dice a ellos que vayan y vamos a ir a un monte para orar, porque Él ya sabía que ese era su día pascual. Así que van al monte, al Getsemaní, y a orar. Y el relato de los evangelios dice que el Señor Jesús oró por 3 veces lo mismo, pidiéndole al Padre que si había otro plan, podría hacerse. Pero el Señor Jesucristo nos ha enseñado en esa oración que hay que decirle al Padre: Señor, tu voluntad sea en nosotros. Cuando están en el Getsemaní orando, Judas, que es el que lo traiciona, juntamente con los líderes religiosos y con soldados que pertenecían al Sanedrín,
van y lo toman preso en ese día. Cuando lo toman preso, lo llevan hasta Caifás, que es Anás y Caifás, son los sacerdotes en esa época. Anás es familia de Caifás, pero Caifás es el sumo sacerdote en ese entonces. Así que le llevan a la casa de él para ser juzgado. Y el juicio de Jesucristo empieza ahí cuando Caifás le dice, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Ahora, eso para ellos era una blasfemia y digna de muerte, pero ellos no podían sentenciar a muerte. El pueblo romano estaba gobernándoles y solamente los romanos tenían que enjuiciar a muerte a alguien. Por ende, el sumo sacerdote no podía hacer aquello, pero cuando le llevan a Jesucristo allá y lo interrogan, el Señor Jesucristo le dice, sí, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Ellos se rasgan las vestiduras y dicen, no tenemos más prueba que esta, ha blasfemado y tiene que ser muerto. Y toda esa noche va a pasar ahí, en ese lugar en donde está Caifás, el sumo sacerdote, y hay ahí también la negación de Pedro, y todo esto está en los evangelios para que lo revisen. Pero toda aquella noche va a pasar ahí, y lo van a golpear, lo van a injuriar, se van a burlar de él, toda aquella noche en ese lugar en donde es la residencia del sacerdote. A la mañana siguiente, dicen los evangelios, muy temprano en la mañana, ellos le llevan a donde está Poncio Pilatos. Poncio Pilatos está en el pretorio. Allí es el lugar, ellos lo llevan, Poncio Pilatos lo mira y dice que no haya ninguna culpa de él. Pero cuando dicen que él pertenece al lugar en donde Herodes es el tetrarca, y Herodes da la casualidad que justo en esa Semana Santa está también en ese lugar, entonces Pilato le envía a Herodes. Y Herodes también le hace sus preguntas, mira y dice, pues yo no hallo ningún delito en él digno de muerte, y lo envía nuevamente al pretorio donde está Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le dice, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, tiene una salida, porque Poncio Pilatos sabe que él no es el culpable, no hay ninguna cosa que le incrimine para ser sentenciado a muerte. Además de eso, su esposa le había dicho, ten cuidado con él, porque he tenido pesadillas, y las pesadillas son feas. Entonces, él para salirse de esto, en el pretorio, y a toda la gente que está reunida ahí muy temprano en la mañana de la Pascua, le saca a Barrabás y a Jesús y les dice, miren, aquí está Jesús que no halló ninguna culpa, pero aquí está Barrabás, que ha hecho un montón de cosas. A uno de los dos tengo que soltar. Digan ustedes a quién suelto y a quién crucificamos o a quién matamos. Y toda la gente, persuadida por el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo, toda la gente pide que Jesús sea crucificado. Así que es llevado al Gólgota. Ahí va a ser el lugar de crucifixión, porque ahí todos aquellos que son asesinos y están en contra del pueblo romano son ejecutados en ese lugar. Y los romanos se han ideado uno de los suplicios más terribles que pueden haber habido, como es la crucifixión. Así que a ese lugar le llevan a Jesús también para ser crucificado, en ese lugar. Ahora mire, en ese tiempo Jerusalén estaba con vallas. No podían ingresar. El campamento Jerusalén está sitiado y tiene mucho vallas alrededor, nadie puede entrar ni nadie puede salir. Pero ahí está dividido el campamento. Y fuera de este campamento de Jerusalén está el Gólgota, está fuera del campamento. Así que veamos qué es lo que puede acontecer en este lugar. Dice Marcos 15:25 que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y el Marcos 15:34 dice, luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, y entregó su espíritu. Es decir, toda la mañana, desde las 9 de la mañana que lo crucifican hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesús va a pasar ahí en agonía, en la cruz. Aún más, los evangelios narran que al mediodía todo se vuelve tinieblas. Todo se vuelve tinieblas. Y hay las famosas palabras del Señor Jesús en la cruz también. Pero Él ha muerto a las 3 de la tarde, allí el día 14, en el Gólgota. Ahora veamos qué es lo que pasa, porque habíamos visto antes todas las características del Yom Kippur. Dice que se llevaba el sumo sacerdote 2 machos cabríos delante de la presencia del Señor y hacían suertes en estos 2 machos cabríos. El uno era para Jehová y el otro era para Azazel. Da la casualidad que aquí en el pretorio, Poncio Pilatos presenta al pueblo a 2, Jesús y Barrabás.
Y el pueblo tiene que sortear entre ellos quién va a ser sacrificado para Dios y quién va a ser suelto. Y el pueblo elige a Jesucristo como sacrificio a Dios. Así que allí hay un sorteo, tal cual el Yom Kippur. Dice también el Yom Kippur que los animalitos que son sacrificados para perdón de pecados, y esto es importante porque es para perdón de pecados, son quemados fuera del campamento. Y da la casualidad que a Jesucristo lo crucifican y muere fuera del campamento, porque Jerusalén tiene sus murallas y es como el campamento, y fuera de esas murallas está el Gólgota donde son crucificados. Por ende, Jesucristo muere fuera del campamento, que también es un requisito del Yom Kippur. Y también dice el Yom Kippur que el sumo sacerdote, con la sangre del becerro y del macho cabrío que es crucificado para el Señor Dios, él debe ingresar ese único día al lugar santísimo con aquella sangre. Pero ¿cómo? ¿Cómo se va a cumplir esto en este famoso día de la Pascua? Bueno, miren, Mateo 27:51 dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este momento dice el libro de Hebreos que sucede esta cuestión. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ahí está el Yom Kippur, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El velo del templo se rasga, dejando el lugar santísimo a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese lugar santísimo ya no va a tener nada que hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto ahí en esa cruz del Calvario, y dice el libro de Hebreos que Él va a ingresar no en el templo hecho por mano de hombres, porque el Señor Dios le había mostrado a Moisés cómo era el templo allá arriba en los cielos, y Él tenía que ser la réplica que abajo en la tierra. Y ahora el Señor Jesús está entrando en el verdadero, arriba en los cielos, ante la mismísima presencia de Dios, no con sangre de becerros ni machos cabríos, sino con su propia sangre. Entra y obtiene eterna redención una vez y para siempre. El Señor Jesucristo ha cumplido también aquello del sumo sacerdote, que tienen que entrar con la sangre al lugar santísimo una sola vez al año. Y Él lo va a hacer por una sola vez, y va a ingresar con su propia sangre para hacer redención de pecados. Y ahí vemos, eso es el Pesaj. Y todas las características que hemos visto cumplen el Yom Kippur. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí en ese día, el 14 del primer mes, que es Pascua para los judíos, el Señor Jesucristo también cumple Yom Kippur para la iglesia. Y ahora, ¿qué de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué muestra la iglesia? ¿Por qué ese mismo día de Pesaj para los judíos es el Yom Kippur también? Porque el Yom Kippur debería ser el séptimo mes para los judíos. Pero el Señor Jesucristo está cumpliendo de una vez en esta fecha todo. ¿Por qué? ¿Y la iglesia qué tiene que transmitir al mundo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Y esto es para que uno crezca en la fe y madure en la fe. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo va a hacer este día de Pesaj y ese día de Yom Kippur para la iglesia. Dios me los bendiga muchísimo.